Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de estar aquí delante de tu presencia para leer tu palabra, Señor. Guíanos, ilumínanos ahora que leamos, que comprendamos todo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Primer libro de los Reyes, capítulo número 2, en la versión Pechita en español. Cuando se acercaban los días para que David muriera, él dio órdenes a su hijo Salomón diciéndole: Yo voy por el camino de todos en la tierra. Tú pues esfuérzate y sé hombre. Guarda las ordenanzas de Yahweh tu Dios y anda en sus caminos, observando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, sus testimonios, tal como está escrito en la ley de Moisés, para que te vaya bien en todo lo que emprendas y prosperes donde quiera que vayas, para que Yahweh cumpla su promesa que declaró acerca de mí, diciendo: Si tus hijos guardan sus mandamientos para andar rectamente en mi presencia con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará varón que se siente en el trono de Israel. Ahora bien, tú estás enterado de lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia, y de lo que les hizo a los dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, pues los mató como si ellos estuvieran en guerra, derramando su sangre con la espada que llevaba en sus lomos y pisoteándola con las sandalias de sus pies. Por lo tanto, hazle según tu sabiduría y no permitas que sus canas bajen en paz al Seol. En cuanto a los hijos de Barzilai y Galadita, muéstrales compasión y que estén entre los que comen a tu mesa, pues ellos me atendieron en todo cuando yo huía delante de tu hermano Absalón. He aquí que Simei, hijo de Gera, de la tribu de Benjamín, de Bahurín, está contigo. Él fue el que me insultó con crueles insultos el día en que yo iba a Mahanaim. Pero cuando él descendió a mi encuentro al Jordán, yo le hice juramento por Yahweh Dios, diciéndole: Yo no te mataré a espada. Ahora pues, tú no lo tengas por inocente, porque eres un varón sabio y sabrás cómo tratarlo. Haz que su insensatez se vuelva sobre su propia cabeza y que sus canas desciendan al Seol con sangre. Y David durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. El tiempo que David reinó sobre Israel fue de 40 años. Reinó 7 en Hebrón y en Jerusalén reinó 33 años. Salomón se sentó en el trono de su padre David y consolidó su reino firmemente. Entonces Adonías, hijo de Agit, se presentó ante Betsabé, madre de Salomón, y ella le preguntó: ¿Vienes en paz? Y él contestó: en paz. Luego él agregó: tengo algo que decirte. Ella le dijo: dilo. Él le dijo: tú sabes que el reino me correspondía por derecho y que todo Israel había puesto su vista sobre mí para que yo fuera su rey. Pero el reino me fue quitado y ha venido a ser de mi hermano, pues por Yahweh era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Ella le dijo: habla. Él le dijo: habla con el rey Salomón, que él no te lo negará, que me dé por mujer a Abisac, Silomita. Y Betsabé respondió: está bien, yo hablaré por ti al rey. Entonces Betsabé entró ante el rey Salomón para hablarle acerca de Adonías, y el rey se puso de pie para recibirla y le hizo reverencia. Enseguida se sentó en su trono y trajeron una silla para la madre del rey, y ella se sentó a su derecha. Luego dijo ella: te haré una pequeña petición, no me la niegues. Entonces el rey le dijo: pídeme, madre mía, porque yo no te lo negaré. Luego ella le dijo: que se dé a Abisac, Silomita, por mujer a tu hermano Adonías. Pero el rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué me pides a Abisac la Silomita para Adonías? Pídeme para él también el reino, porque él es mi hermano mayor, y el sacerdote Abiatar y Joab, hijo de Salvia, están con él. Entonces el rey Salomón juró por Yahweh, diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si Adonías no ha hablado esta palabra contra su propia vida.
Ahora pues vive Jehová que me ha confirmado, me ha hecho sentar en el trono de mi padre y me ha hecho casa, como había dicho, que de cierto se, se le dará muerte a Adonías hoy mismo. Así que el rey Salomón envió a Benaías, hijo de Joyada, quien atacó a Adonías y lo mató. Después dijo el rey al sacerdote Abiatar: retírate a tu campo en Anatot, pues eres un hombre condenado a muerte. Hoy no te daré muerte, pues tú has llevado el arca de Yahweh delante de mi padre y fuiste afligido en cada ocasión con que mi padre fue afligido. De modo que Salomón escuchó a Abiatar de ser sacerdote ante Yahweh para que tuviera cumplimiento la palabra pronunciada por Yahweh en Silo contra la casa de Elí. Cuando llegó a Joab la noticia de que Adonías había sido ejecutado, pues Joab era seguidor de Adonías y no fue seguidor de Salomón, huyó pues Joab hasta el tabernáculo de Yahweh y buscó refugio en los cuernos del altar. Entonces informaron al rey Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Yahweh para buscar refugio en los cuernos del altar. Enseguida envió el rey Salomón a Benaías, hijo de Joyada, diciéndole: ve, atácalo. Y Benaías entró al tabernáculo de Yahweh y dijo a Joab: así ha dicho el rey, sal. Pero él respondió: no saldré, sino que aquí moriré. Por lo cual Benaías llevó la respuesta al rey diciendo: así habló Joab y así me respondió. Entonces el rey dijo: hazle conforme a lo que ha dicho, atácalo y mátalo. Así quitarás de mí y de la casa de mi padre la sangre inocente derramada por Joab. Yahweh hará volver su sangre sobre su cabeza, pues él atacó a dos varones que eran más justos y mejores que él. Los mató a espada, sin que mi padre David estuviera enterado. A Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. Recaiga pues la sangre de ellos sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de sus descendientes para siempre. Pero sobre David y sobre su simiente, sobre su cabeza y sobre su trono, sobre su casa y sobre su trono habrá paz eterna de la presencia de Yahweh. Entonces subió Benaías, hijo de Joiada, y atacó a Joab y le dio muerte, y él fue sepultado en su tumba en el desierto. Y el rey Salomón designó en lugar de él al mando del ejército a Benaías, hijo de Joiada, y el sacerdote Sadoc. Al sacerdote Sadoc el rey lo nombró en lugar de Abiatar. Luego envió el rey a que llamaran a Simei y le dijo: construye una casa para ti en Jerusalén, para que habites allí y no salgas de allí a ningún lado. Pues el día que tú salgas y cruces el torrente Kedrón, sabe con certeza que morirás irremisiblemente, y tu sangre será sobre tu cabeza. Entonces dijo Simei al rey: la palabra que ha dicho mi señor el rey es buena. Tu siervo hará así. Y Simei moró mucho tiempo en Jerusalén. Transcurridos 3 años, dos siervos de Simei escaparon hacia Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, e informaron a Simei diciéndole: he aquí que tus siervos se encuentran en Gat. Entonces Simei se levantó, montó en su asno y se dirigió a Gad ante Aquis a fin de buscar a sus siervos. Así fue Simei a traer a sus siervos desde Gad. Informaron pues al rey Salomón que Simei había ido y vuelto de Jerusalén a Gad, por lo cual el rey envió a que llamaran a Simei y le dijo: no te hice jurar por Yahweh y te advertí diciéndote que el día que salieras de Jerusalén y cruzaras el torrente Kedrón, sabrías con certeza que morirías irremisiblemente, y tú afirmaste: la palabra es buena, así haré. ¿Por qué pues no respetaste los juramentos hechos a Yahweh y el mandato que te impuse?
Luego dijo el rey a Simei, tú conoces, tú sabes bien en tu corazón toda la maldad que cometiste contra mi padre Yahweh, contra mi padre David. Yahweh haga recaer tu maldad sobre tu cabeza. Pero el rey Salomón será bendito y el trono de David estará firme delante de Yahweh para siempre. Así pues, el rey dio órdenes a Benaías, hijo de Joiada, de que saliera y atacara a Simei, y él murió. El rey se consolidó con la mano, el reino se consolidó en la mano de Salomón y Salomón se convirtió en yerno del faraón, rey de Egipto, al tomar a la hija del faraón y él la llevó a la ciudad de David mientras terminaba de construir su casa, la casa de Yahweh y el muro que circundaba Jerusalén. Solo que el pueblo sacrificaba en lugares altos, pues en aquel tiempo todavía no se había construido casa al nombre de Yahweh. Salomón amaba a Yahweh y andaba en sus estatutos, en los estatutos de su padre David, solo que ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares altos. Y el rey fue a Gabaón para ofrecer allí sacrificios, porque ese era el lugar alto más importante. Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre el altar que estaba en Gabaón, y entonces se apareció Yahweh a Salomón en una visión nocturna, y Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú mostraste a tu siervo David, mi padre, gran misericordia conforme él se condujo delante de ti en justicia, en fidelidad, en integridad de corazón. Él se condujo delante de ti y tú guardaste para él esta gran misericordia y le diste un hijo que se sentara en su trono como este día. Ahora pues, oh Yahweh Dios, tú has hecho rey a tu siervo en lugar de mi padre David, a pesar de que soy tan joven y no sé salir ni entrar en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste. Pueblo grande e incontable, pues no puede ser contado debido a su multitud. Concede a tu siervo un corazón que sepa escuchar para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, pues ¿quién será capaz de juzgar a tu pueblo, este gran pueblo? Y esta palabra pareció bien a Yahweh al pedir Salomón esta cosa. Por lo cual Yahweh dijo a Salomón, por haber pedido esto y no pediste para ti riqueza, ni pediste para ti la vida de tus enemigos, y tampoco pediste para ti larga vida, sino que pediste para ti sabiduría para administrar justicia, he aquí que te he hecho conforme a tu petición. He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, pues como tú no ha habido nadie antes de ti, y después de ti ninguno surgirá como tú. Pero también te he dado lo que no pediste, lo mismo riquezas que honra, de modo tal que entre los reyes no haya ninguno como tú en todos sus días. Si andas en mis caminos conforme, como guardando mis estatutos, mis ordenanzas, como anduvo tu padre David, yo prolongaré tus días. Entonces se despertó Salomón y se dio cuenta de que había sido un sueño. Y volvió Salomón a Jerusalén y se puso de pie ante el arca del pacto de Yahweh y ofreció holocaustos y presentó ofrendas de paz y luego ofreció un banquete para todos sus siervos. En aquel tiempo se presentaron a abogar ante el rey Salomón dos mujeres que eran prostitutas. Y dijo una de las mujeres, yo te suplico, oh Señor mío, yo y esta mujer vivimos en una misma casa. Yo di a luz mientras estaba ella en la casa. Y después de 3 días de haber yo dado a luz, también dio a luz esta mujer mientras estábamos juntas en la casa. Y ningún extraño estaba con nosotras en la casa, sino solo nosotras dos. Pero el hijo de esta mujer murió durante la noche, pues ella se acostó sobre él. Y ella se levantó a medianoche mientras tu sierva dormía, y tomando a mi hijo de mi lado lo puso en su seno, y a su hijo muerto lo puso en mi seno. Al levantarme muy de mañana a amamantar a mi hijo, vi que él estaba muerto, pero al observarlo más detenidamente por la mañana no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no sucedió así, mi hijo es el que vive, mi hijo es el vivo, y tu hijo es el muerto. Pero la primera dijo, no es así. Tu hijo es el muerto y mi hijo es el vivo. Y ellas reñían delante del rey.
Entonces el rey dijo, tráiganme una espada. Y trajeron una espada ante el rey. Y el rey ordenó, partan al niño vivo en dos y den la mitad de una y la mitad a una y la mitad a la otra. Pero la mujer de quien era el hijo vivo dijo al rey, porque sus entrañas se conmovieron por causa de su hijo, te suplico, oh señor mío, que le des a ella el niño vivo, pero que en ningún modo lo mates. Pero la otra dijo que no sea así, ni para mí ni para ti, pártanlo. El rey respondió diciendo, den a aquella el niño vivo, de ningún modo lo maten, ella es su madre. Todo Israel se enteró de la sentencia que el rey había dictado y mostraron al rey profundo respeto porque se dieron cuenta de que él tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. Y Salomón fue rey sobre todo Israel. Y estos eran los oficiales que tenía: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Elijoret y Ahías, hijo de Sisa, eran los escribas; Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista; Benaías, hijo de Joiada, estaba a cargo del ejército; Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, estaba al mando de los gobernadores; Sabur, hijo del sacerdote Natán, era amigo del rey; Abinsar era el administrador del palacio; y Adonirán, hijo de Adba, estaba a cargo de los tributos. Y Salomón tenía 12 gobernadores, quienes estaban a cargo de todo Israel. Ellos abastecían al rey, su palacio y al ejército. Cada uno de ellos debía abastecerlo durante un mes al año. Estos eran sus nombres: Ben-Hur, de la región montañosa de Efraín; Ben-Decar, de Macas, Salbim, Bet-Semes, Elón y Elón Bet-Hanán; Ben-Gesed, de Rabot. A él pertenecían Sucot, toda la región de Efer; Ben-Abinadab, de Naphot Dor. Tafat, hija de Salomón, era su esposa; Bana, hijo de Ahilud, de Tanac, Megiddo y de todo Betsean, que está contigua a Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Betsean hasta Bet-Meola, y hasta la otra parte de Nequimán; Bet-Geber, de Ramón de Galaad. A él le correspondía la región de Jair, hijo de Manasés; le correspondía también Argot, al- la cual está en Basán; 60 grandes ciudades que tenían murallas y cerrojos y puertas de bronce. Ahinadab, hijo de Gado, de Mahanaim; Ahimás, de Neftalí. Él también tomó a una hija de Salomón por esposa, Basemat; Bana, hijo de Usai, de Aser, de Alot; Josafat, hijo de Paruah, de Isaacar; Simei, hijo de Ela, de Benjamín; Geber, hijo de Uri, de la tierra de Galaad, de la tierra de Sejón, el rey de los amorreos; y Og, rey de Basán. Los gobernadores tenían la tierra en posesión. Judá e Israel eran tan numerosos como la abundante arena a la orilla del mar, y ellos comían y bebían y se regocijaban. Salomón gobernaba sobre todos los reinos, desde el río de la tierra de los filisteos hasta la frontera con Egipto, y le llevaban presentes y sirvieron al rey Salomón todos los días de su vida. Y los suministradores y los suministros diarios para Salomón eran de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 toros engordados, 20 toros de pastoreo, 100 ovejas, además de los ciervos, las gacelas, los antílopes y las aves engordadas, porque él tenía dominio sobre todo el occidente del río, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes del lado occidental del río, y él tuvo paz por todos lados, por todos sus alrededores. Judá e Israel permanecieron seguros, desde Dan hasta Beerseba, en toda la época de Salomón, cada uno bajo sus parras y bajo sus higueras. Salomón tuvo 40.000 establos para los caballos de sus carros, y sus jinetes eran 12.000.
Los gobernadores proveían al rey Salomón y a todos los que asistían a la mesa del rey Salomón, cada uno en su mes, sin dejar que nada le faltara. También hacían llevar cebada y paja para los caballos y yeguas al lugar donde él estaba, cada uno según le correspondía. Y Dios le dio muchísima sabiduría, inteligencia y valentía a Salomón, de modo tal que la sabiduría de Salomón era mayor que la sabiduría de los hijos del oriente y que la sabiduría de los egipcios, pues él era más sabio que todo varón, más que Fran el oriental, más que Emán, Calcol y Darda, hijos de Majo. Y su nombre llegó a ser conocido en todas las naciones de alrededor. También compuso 3000 proverbios, 5000 cantares, disertó acerca de los árboles, desde los cedros del Líbano hasta el hisopo que brota en la pared. También disertó acerca del ganado, las aves, los reptiles, los peces. De todos los pueblos acudían a escuchar la sabiduría de Salomón de parte de todos los reyes de la tierra y recibían obsequios de todos los reyes de la tierra que estaban enterados de su sabiduría. Entonces Irán, rey de Tiro, puesto que se había enterado de que lo habían ungido para que reinara en lugar de su padre, envió a sus siervos ante Salomón, pues Irán había estimado siempre a David. E Irán envió un mensaje a Salomón diciéndole: de igual modo, Salomón envió respuesta a Irán y dijo: tú estás enterado de que mi padre David no pudo construir casa al nombre de Yahweh, su Dios, a causa de tantas guerras que lo envolvieron, hasta que Yahweh entregó a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Pero ahora Yahweh, mi Dios, me ha dado reposo por todas partes. No existe adversarios ni ha sobrevenido calamidad. Por tanto, he aquí que yo declaro que construiré casa al nombre de Yahweh, mi Dios, tal como Yahweh dijo a mi padre David, tu hijo, a quien yo pondré en lugar de ti en el trono, él construirá una casa a mi nombre. Ahora pues, da órdenes de que corten madera de cedro del Líbano para mí. Mis siervos estarán con tus siervos y yo te pagaré el salario de tus siervos, todo cuanto digas, pues tú sabes que no hay entre nosotros quien sepa labrar madera como los sidonios. Sucedió que cuando Irán escuchó la palabra de Salomón, se regocijó en gran manera y dijo: bendito es hoy Yahweh que dio a David un hijo sabio para este gran pueblo. Entonces envió Irán respuesta a Salomón diciendo: he escuchado lo que me enviaste a decir. En cuanto a mí, haré todo lo que tú desees con respecto a la madera de cedro y a la madera de cipres. Mis siervos la bajarán desde el Líbano hasta el mar y la transportaré por mar hasta el lugar que tú me indiques. Allí la descargaré y de allí tú te la llevarás. Luego tú también cumplirás mi deseo suministrando provisiones a mi casa. Así Irán suministraba a Salomón madera de cedro y madera de cipres, de acuerdo a lo que él quisiera. También Salomón dio a Irán como provisión para su casa 20,000 coros de trigo y 20,000 coros de aceite batido. Esto daba cada año Salomón a Irán. Y Yahweh dio a Salomón sabiduría
tal como le había prometido, y hubo paz entre Irán y Salomón permanentemente, y ambos celebraron una alianza. El rey Salomón realizó un reclutamiento para tributo laboral entre todo Israel, y los reclutados para tributo laboral fueron 30,000 varones, a los cuales él enviaba al Líbano en relevos de 10,000 por mes. Pasaban un mes en el Líbano y 2 meses en su casa. Adonirán estaba a cargo de los reclutados para tributo laboral. Además, Salomón tenía 70,000 cargadores y 80,000 canteros en la zona montañosa, sin contar los 3,300 oficiales que Salomón había designado para la obra, quienes estaban a cargo de la gente que realizaba la obra. Entonces el rey ordenó que extrajeran grandes piedras valiosas para hacer los acabados de la casa con piedras labradas, y la constructores de Salomón, los constructores de Irán y los canteros labraron y prepararon las piedras y la madera para la construcción de la casa. Aconteció que en el año 480 del éxodo de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, al cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Iyar, que es el segundo mes, él empezó la construcción de la casa de Yahweh. Y la casa que construyó Salomón a Yahweh era de una longitud de 60 codos, 20 codos de ancho, 30 codos de altura. El pórtico que está delante de la entrada de la casa era de una longitud de 20 codos a lo ancho de la casa y 10 codos de ancho a lo largo de la casa. Hizo también para la casa ventanas amplias al interior, pero angostas hacia el exterior. Construyó cámaras alrededor contra la pared de la casa, es decir, alrededor de las paredes de la casa, pero para el templo y para el santuario, e hizo cuartos alrededor. La cámara inferior era de 5 codos de ancho, la intermedia era de 6 codos de ancho y la tercera era de 7 codos de ancho, porque había hecho rebajos en la pared exterior de la casa alrededor para afianzar pared con pared. En su construcción, la casa fue edificada con piedras enteras labradas en la cantera, a fin de que no se oyera martillo, hacha, ni ningún instrumento de hierro mientras construían la casa. El acceso a la cámara intermedia se hallaba en el lado sur de la casa y se subía a la parte intermedia por una escalera. De la parte intermedia se subía a la superior. Construyó pues la casa hasta terminarla y techó la casa con vigas de cedro. Luego construyó cámaras de 5 codos de alto en todos los costados de la casa, las cuales se afianzaban a la casa con tablones de cedro. Vino palabra de Yahweh a Salomón diciendo: respecto a esta casa que estás construyendo, si tú andas en mis estatutos y observas mis decretos y pones por obra todas mis ordenanzas andando en ella, yo te cumpliré mi palabra, la que dije a tu padre David. Moraré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Así construyó Salomón la casa hasta terminarla. Después revistió las paredes interiores de la casa con tabla de cedro desde el suelo hasta el techo. La recubrió con madera por dentro y también recubrió el piso de la casa con tablas de ciprés. Salomón construyó un compartimiento de 20 codos al fondo de la casa con tablas de cedro desde el piso hasta el techo, y construyó en su interior el santo de los santos.
El compartimiento, es decir, el templo interior era de 20 codos. El revestimiento interior de la casa era de cedro y tenía grabados de flores y de motivos en bajorrelieve y de lirios. Todo era de cedro, no se veía ninguna piedra. También dispuso por dentro el santuario interior de la casa a fin de instalar allí el arca del pacto de Yahweh. La parte frontal del santuario tenía una longitud de 40 codos y una anchura de 20 codos, y su altura era de 20 codos, y lo recubrió de oro puro, y el altar estaba recubierto de cedro. Luego Salomón recubrió con oro puro el interior de la casa y construyó un pórtico frente al santuario y lo recubrió con oro. La casa entera la recubrió con oro hasta que toda la casa fue terminada. También recubrió completamente con oro el altar del santuario. También hizo para el santuario 2 querubines de madera. La medida de cada querubín era de 10 codos de longitud y 5 codos de ancho. Cada ala del querubín tenía 5 codos, había pues 10 codos de un extremo de las alas al otro extremo de las alas. También el otro querubín era de 10 codos, ambos querubines eran de la misma medida y de la misma forma. Un querubín tenía 10 codos de altura y así también el otro querubín. Entonces instaló los querubines en el centro de la casa interior y luego desplegó las alas de los querubines de manera tal que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro querubín tocaba la otra pared, y sus otras alas, las cuales daban al centro de la casa, se tocaban entre sí. Y recubrió a los querubines con oro puro, y en todas las paredes alrededor de la casa, los interiores y las exteriores, talló flores, motivo de bajorrelieve, querubines, palmeras y lirios. Revistió con oro tanto el piso interior como el exterior de la casa. Para el acceso al santuario hizo una puerta de madera de olivo y empotró sus dinteles firmemente. Las 2 hojas de la puerta eran de madera de olivo y talló en ellas bajo relieve de querubines, de motivos ornamentales, de palmeras, de lirios, y los revistió de oro, agregando más oro a los querubines y a las palmeras. Así también para la puerta del templo hizo postes cuadrados y sencillos de madera de olivo. Las 2 hojas de la puerta eran de madera de ciprés. Los 2 lados de una hoja tenían grabados y los otros lados de la otra hoja tenían grabados. Y talló en ella querubines, motivos de bajorrelieve, palmeras y lirios, y después revistió con oro fino el grabado. Luego construyó el atrio interior con 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro. En el mes de Iyar del cuarto año se colocaron los cimientos de la casa de Yahweh, y en el 11.º año, en el mes de Tisri, que es el octavo mes, la casa se terminó en todas sus partes, de acuerdo a todas sus especificaciones. La construyó en 7 años. Luego Salomón construyó su propia mansión. En un lapso de 13 años terminó toda la mansión. Construyó también la casa del bosque del Líbano, la cual tenía una longitud de 100 codos, una anchura de 50 codos por 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro con vigas de cedro sobre las columnas, y estaba cubierta de cedro por encima, sobre las vigas que se apoyaban en las 45 columnas y 15 por hilera. También tenía 3 hileras de balcones, una enfrente de la otra en grupos de 3. Todas las puertas y dinteles eran cuadrados, contrapuestos en grupos de 3. Hizo también el pórtico de las columnas, cuya longitud era de 50 codos y su anchura de 30 codos, y había un pórtico enfrente de las columnas y un patio frente a ellas. También hizo el pórtico del trono, donde habría de juzgar, pues era el pórtico para juicio, y lo recubrió con cedro desde el piso hasta el techo. La mansión donde él vivía estaba en otro atrio, dentro del pórtico, y era del mismo tipo de construcción. Salomón hizo también una mansión del mismo tipo para la hija del faraón, la cual había tomado por mujer. Todas estas obras eran de piedra valiosa según la medida de las piedras labradas, cortadas con cincel por fuera y por dentro, desde los cimientos hasta la parte superior, y desde la parte exterior hasta el patio de la mansión.
Puesto que el cimiento era de piedras valiosas, piedras grandes, bloques de 10 codos y bloques de 8 codos, la parte superior era de piedras valiosas, de acuerdo a la medida de las piedras labradas y de cedro. El gran patio circundante estaba construido de 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, como el atrio interior de la casa de Yahweh y como el pórtico de la casa. El rey Salomón envió a traer a Irán de Tiro, quien era hijo de una mujer viuda de la tribu del Neftalí, y su padre era un experto en bronce, lleno de destreza, inteligencia y conocimiento acerca del bronce. Y él se presentó ante el rey Salomón para llevar a cabo toda la obra, y él moldeó 2 columnas de bronce. La altura de una de las columnas era de 18 codos y la medida de su circunferencia era de 12 codos, así también la otra columna. También moldeó 2 capiteles de bronce fundido para que fueran instalados en la parte superior de las columnas. Un capitel tenía una altura de 5 codos y el otro capitel tenía una altura de 5 codos. Él hizo también ornamentos en forma de cadenilla, e hizo cadenas para los capiteles que estaban en la parte superior de las columnas, 7 para un capitel y 7 para el otro capitel. También hizo columnas en 2 hileras circundantes para cada ornamento moldeado, a fin de cubrir los capiteles en la parte superior de las columnas, así también para la otra columna. Los capiteles que estaban en la parte superior de las columnas del pórtico tenían forma de lirio y medían 4 codos. Había también capiteles sobre las 2 columnas. También había 200 granadas por encima y por enfrente del lado contiguo a un enrejado, 2 hileras circundando un capitel y del mismo modo el otro capitel. Entonces erigió las columnas del pórtico del templo, erigió pues la columna de la derecha y le puso por nombre Jaquín. Enseguida erigió la columna de la izquierda y le puso por nombre Boaz, y en la parte superior de las columnas había figuras de lirios. Así concluyó la obra de las columnas. Hizo después el gran lavatorio de 10 codos de borde a borde en forma circular. Tenía 5 codos de altura y medía 30 codos de circunferencia. Debajo de su borde tenía capiteles que lo rodeaban completamente. Eran 10 por cada codo, rodeando por completo el gran lavatorio. Eran 2 hileras de capiteles fundidos en una sola pieza y estaban montados sobre 12 bueyes. 3 estaban orientados hacia el norte, 3 hacia el occidente, 3 hacia el sur y 3 hacia el oriente. El gran lavatorio estaba sentado encima de ellos, y la parte posterior de los bueyes quedaba hacia adentro. Su espesor era de un palmo menor, su borde era como el borde de una copa o de una flor de lirio y tenía una capacidad de 2000 batos. También hizo 10 bases de bronce. Cada base tenía una longitud de 4 codos, una anchura de 4 codos y una altura de 3 codos. Este era el diseño de las bases. Tenían marcos, y sobre los marcos que estaban entre las molduras había figuras de leones, de toros, de querubines, y de la misma manera sobre las cubiertas. Por encima y por debajo había figuras de leones y de toros. El diseño era de hermoso aspecto. Y cada base tenía 4 ruedas de bronce con un eje de bronce, y 4 patas las unían a ellas. Tenían soportes por debajo y los soportes eran de excelente obra de fundición. La abertura de la base por dentro era de un codo, la abertura era redonda de un codo y medio. También tenía un pliegue en su abertura. Los marcos eran cuadrados, no redondos. Cada marco tenía 4 ruedas por debajo y cada base tenía ejes en las ruedas. La altura de cada rueda era de un codo y medio. El diseño de las ruedas era como el diseño de una rueda de carro. Sus ejes, sus aros laterales, sus accesorios y sus cubos estaban hechos de metal fundido. También los 4 soportes que cada base tenía en las 4 esquinas eran parte de la misma base. La parte superior y la cavidad de la base eran de medio codo. Su parte más alta era totalmente redonda. Su extremo superior, su soporte y sus marcos estaban integrados a ella.
y en sus planchas laterales y en sus marcos grabó alrededor figuras de querubines, de leones y de palmeras. Hizo así hizo las 10 bases. Todas eran del mismo metal fundido y de la misma medida y del mismo diseño. Hizo también 10 pilas de bronce con capacidad de 40 vatos por cada pila. Cada pila era de 4 codos y estaba sobre cada base. Así estaban sobre las 10 bases. Así pues instaló las bases, 5 al lado derecho de la casa y 5 al lado izquierdo de la casa. Luego colocó el gran lavatorio al lado sur de la casa al sureste. Irán hizo las pilas, las ollas, los calderos, los cuencos que se colgaban para cocer la carne de los sacrificios. Así terminó Irán de hacer toda la obra que llevó a cabo para el rey Salomón en la casa de Yahweh. Las 2 columnas y las bases que estaban en la parte superior de las 2 columnas, las 2 cubiertas que cubrían las 2 bases que estaban en la parte superior de las columnas, también 400 granadas para las 2 cubiertas, 2 hileras de granadas para cada cubierta a fin de cubrir las 2 aberturas de las bases que estaban en el extremo superior de las columnas, 10 bases y 10 pilas sobre las bases, el gran lavatorio y 12 toros en la parte inferior del gran lavatorio, las ollas, los calderos, los cuencos que se colgaban para cocer la carne de los sacrificios y todos los utensilios para el culto que Irán hizo al rey Salomón para la casa de Yahweh eran de bronce corintio. Y el rey los fundió en Jajar, que se halla en la llanura de Jericó, a un lado del Jordán, en la tierra arcillosa entre Sucot y Zaretán. Salomón hizo todos los utensilios en gran cantidad. Era incalculable el peso de bronce que Salomón fundió para la casa de Yahweh. También hizo todos los utensilios para la casa de Yahweh, el altar de oro, la mesa de oro sobre la que estaba el pan de la presencia, los candelabros de oro puro, 5 a la derecha, 5 a la izquierda, enfrente del santuario, las cucharas, las lámparas, las despabiladeras de oro, los portalámparas, las antorchas, los rociadores, los tazones, los incensarios de oro puro, el revestimiento de la puerta interior del Santo de los Santos y de la puerta del recinto del templo era de oro puro. Así concluyó toda la obra que llevó a cabo el rey Salomón en la casa de Yahweh, y Salomón trasladó todas las cosas consagradas por su padre David, la plata, el oro y los utensilios, y los colocó en el tesoro de la casa de Yahweh. Entonces convocó Salomón a todas las tribus de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los jefes de la casa paterna, y se reunieron en Jerusalén ante el rey Salomón a fin de hacer subir el arca del pacto de Yahweh desde la ciudad de David, pues, que es Sión. Se reunieron pues ante el rey Salomón todos los de la casa de Israel durante la fiesta en el mes de la cosecha, que es el 7º mes. Acudieron todas las tribus de Israel. Entonces los sacerdotes tomaron el arca de Yahweh y la subieron a la casa de Yahweh junto con el tabernáculo temporal y los utensilios consagrados del tabernáculo, y los sacerdotes y los levitas de Israel los subieron. Entonces el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido ante él se pusieron de pie junto con él ante el arca y ofrecieron sacrificios de ovejas y de toros, y eran tantos que no se podían contar ni calcular. Y los sacerdotes trajeron el arca del pacto de Yahweh a su lugar, a la casa, al recinto del santo de los santos, debajo de las alas de los querubines, pues los querubines tenían extendidas sus alas sobre el santo lugar y cubrían con sus alas por encima del arca de sus
varas. Y las varas eran largas de tal manera que los extremos de las varas se veían desde el santuario que estaba delante de la casa, pero por fuera no se veían, y allí están hasta este día. Nada había pues en el arca, sino las 2 tablas de piedra que allí había colocado Moisés en Horeb, cuando Yahweh hizo pacto con los hijos de Israel al salir de Egipto. Y cuando salieron los sacerdotes del santuario, una nube llenó la casa de Yahweh, de modo que los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar a causa de la nube, pues la gloria de Yahweh había llenado la casa de Yahweh. Entonces dijo Salomón: oh Yahweh, tú has dicho que habitas en densa oscuridad. De cierto, yo he construido una casa para morada tuya, una morada para habitación suya para siempre. Después el rey volvió su rostro y bendijo a todos la congregación de Israel, mientras toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo, bendito es Yahweh, el Dios de Israel, que habló por su boca con mi padre David, y por sus manos lo ha cumplido, diciendo: desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel, no escogí una ciudad de entre todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviera mi nombre. Entonces escogí a David para que estuviera sobre mi pueblo Israel. Luego mi padre David tuvo en su corazón el construir una casa al nombre de Yahweh, el Dios de Israel. Pero Yahweh dijo a mi padre David: pues que puesto que tuviste en tu corazón el construir una casa a mi nombre, has hecho bien en tener esto en tu corazón. No obstante, tú no edificarás casa a mi nombre, sino que tu hijo, el que procederá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Yahweh pues ha confirmado la palabra que habló, y yo me he levantado como sucesor de mi padre David, y me he sentado en el trono de Israel, tal como dijo Yahweh, y he edificado una casa al nombre de Yahweh, el Dios de Israel. Y he colocado allí el arca del pacto de Yahweh, que Yahweh celebró con nuestro padre cuando los sacó de la tierra de Egipto. Entonces Salomón se puso de pie ante el altar de Yahweh delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y oró, diciendo: oh Yahweh, Dios de Israel, nadie hay como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardes el pacto y manifiestes misericordia a tus siervos que andan delante de ti en rectitud, con todo su corazón y con toda su alma. Porque has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, porque hablaste con tu boca, y con tus manos lo has cumplido, como ha sucedido hoy. Ahora pues, oh Yahweh, Dios de Israel, cumpla a tu siervo mi palabra David lo que le prometiste. No te faltará hijo delante de mí que se siente en el trono de Israel, solo que tus hijos cuiden sus caminos, para que anden ante mí rectamente, como tú has andado ante mí. Ahora pues, oh Yahweh, Dios de Israel, sea confirmada tu palabra, la cual juraste a tu siervo David, mi padre, porque morará realmente Dios sobre la tierra. He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Vuélvete, oh Yahweh, mi Dios,
ante la oración de tu siervo y ante su súplica, para que atiendas a la súplica y a la oración que tu siervo presenta hoy ante ti. Que tus ojos estén abiertos hacia esta casa día y noche, hacia el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí, para que escuches la oración que tu siervo eleve ante ti en este lugar. Escucha también la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren ante tu presencia en este lugar, y tú escucharás, oh Dios nuestro, desde sus moradas en el cielo, y tú perdonarás. Si alguna persona peca contra su prójimo y se le impone estricto juramento, y viene y jura delante de tu altar en esta casa, entonces escucharás tú desde los cielos y juzga a tus siervos, condenándolos al culpable, y haz recaer su propia conducta sobre su cabeza, y justicia al inocente, recompensándolo según su inocencia. Y si tu pueblo Israel es derrotado en batalla por los enemigos por haber pecado ante ti, pero se vuelven a ti y confiesan tu nombre y oran y te ruegan en este lugar, entonces escucharás tú desde el cielo y perdona los pecados de tus siervos y de tu pueblo Israel, y hazlo volver a la tierra que diste a tu padre. Cuando el cielo esté cerrado y no haya lluvia a causa de que ellos pecaron contra ti, pero vienen y oran en este lugar y confiesan tu nombre y se arrepientan de sus pecados cuando los hayas abatido. Entonces escucha tú desde el cielo y perdona los pecados de tu siervo y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino por el cual deben andar, para que derramen tu lluvia sobre la tierra que diste a tu pueblo en posesión. Y cuando haya hambre en la tierra, o cuando haya mortandad o tribulación, o nublo, o langosta, o pulgón, o cuando los enemigos los sometan a aflicción en alguna de sus ciudades, cualquiera que sea la enfermedad o cualquiera que sea la plaga, toda oración y todo ruego que haga cualquier hombre o cualquiera de tu pueblo Israel, reconociendo cada uno la aflicción de su corazón, y que extienda sus manos ante ti en esta casa. Entonces escucha tú desde el cielo y el lugar de tu morada, y perdona, actúa y recompensa a cada uno según sus caminos, porque tú conoces tu corazón, pues solamente tú conoces el corazón de todos los hombres, para que tengas temor de ti todos los días que ellos vivan sobre la faz de la tierra que diste a sus padres. Así también en cuanto al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, si él viene de un país distante a causa de tu nombre, cuando oigan ellos de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo alzado, y vengan y oren a ti en esta casa, escucha tú desde el cielo, desde el lugar de tu morada, y haz de acuerdo a lo que el extranjero pida ante ti, para que todas las naciones de la tierra conozcan tu nombre, para que tengan temor de ti como tu pueblo Israel, y para que sepan que tu nombre es invocado en esta casa que yo he construido. Y cuando tu pueblo salga a la batalla contra tus enemigos por el camino, que los envíes y oren a ti en dirección a la ciudad que tú escogiste, entonces escucha tú
su oración y su ruego desde el cielo y hazles justicia. Cuando pequen ellos contra ti, pues no hay hombre que no peque, y airán donde con y airán do- airándote contra ellos, tú los entregues ante tus enemigos y los lleves en cautiverio a la tierra que de sus adversarios sean distantes o cercana. Y estando ellos cautivos en la tierra a donde los llevaron, reflexionan en su corazón y se arrepienten y te ruegan en la tierra de su cautiverio, diciendo: hemos pecado, hemos cometido transgresión e iniquidad, y se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma en la tierra de sus adversarios que lo llevaron cautivos, y oran ante ti en dirección a la tierra que diste a tus padres, a la ciudad que tú escogiste, y a esta casa que yo edifiqué a tu nombre. Entonces escucha tú desde el cielo, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y hazle justicia. Y perdona a tu pueblo por haber pecado contra ti y por todas las transgresiones que cometieron en tu contra, y hazlos objeto de compasión delante de los que lo llevaron cautivos, de manera que tenga compasión de ellos, porque ellos son tu pueblo, heredad tuya, porque tú los sacaste de Egipto, del horno de hierro. Que estén pues tus ojos abiertos a la súplica de tus siervos y de tu pueblo Israel, para escucharlos en todo cuanto te invoque, porque tú lo has apartado para heredad tuya de entre todas las naciones de la tierra, como dijiste por medio de tu siervo Moisés, oh Yahweh Dios, cuando sacaste tus padres de Egipto. Sucedió que cuando Salomón terminó de presentar ante Yahweh toda esta oración y súplica, se levantó ante el altar de Yahweh, pues estaba arrodillado, y extendió sus manos al cielo. Se puso de pie y bendijo a toda la congregación de Israel en alta voz, diciendo: bendito es Yahweh Dios, que ha dado reposo a su pueblo Israel. Como había dicho, ninguna palabra ha fallado de todas sus buenas promesas que Yahweh había expresado por medio de tu siervo Moisés. Y Yahweh nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestro Padre. Nuestro Padre, no nos dejes ni nos desampares. Incline nuestro corazón a Él, para que andemos en tus caminos y guardemos sus ordenanzas, sus pactos, sus juicios y sus leyes, los cuales Él ordenó a nuestros padres. Y que estas palabras con las cuales he rogado en la presencia de Yahweh estén cerca a Yahweh Dios de día y de noche, para hacer justicia a su siervo y justicia a su pueblo Israel día tras día, a fin de que todas las naciones de la tierra sepan que Yahweh es Dios y no hay más cerca de él, fuera de él. Por tanto, sea íntegro su corazón para con Yahweh nuestro Dios, y para que andemos en sus caminos y guardemos sus ordenanzas, sus pactos, sus juicios y sus leyes, como hoy. Entonces el rey Salomón y todo Israel con él ofrecieron un gran sacrificio en presencia de Yahweh. Luego Salomón presentó ofrendas de paz en presencia de Yahweh, 22,000 toros y 120,000 ovejas. Así el rey y todos los hijos de Israel dedicaron la casa de Yahweh. En aquel día consagró el rey la
el rey la parte central del atrio que estaba frente a la casa de Yahweh, pues allí ofreció los holocaustos, las ofrendas y la grasa de los sacrificios de paz, porque el altar de bronce que estaba delante de Yahweh era demasiado pequeño para contener los holocaustos, las ofrendas y la grasa de los sacrificios de paz. En aquel día Salomón y todo Israel reunido con él desde la entrada de Amad hasta la emboscadura del torrente de Egipto, celebraron una fiesta en la presencia de Yahweh, nuestro Dios, de, durante 7 días y otros 7 días, en total 14 días. Al octavo día despidió al pueblo y ellos bendijeron al rey y se marcharon a sus tiendas gozándose con con su corazón alegre por todas las bondades que habían mostrado Yahweh a su siervo David y a su pueblo Israel. Sucedió que cuando Salomón terminó de construir la casa de Yahweh, la mansión real y todo cuanto Salomón había deseado hacer, entonces Yahweh se apareció a Salomón por segunda vez como se había aparecido en Gabaón, y Yahweh le dijo: Escuché tu oración y tu ruego que elevaste ante mí. He santificado para mí esta casa que construiste para poner allí mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. En cuanto a ti, si andas ante mí como anduvo tu padre David, con corazón íntegro, y haces como te he ordenado y guardas mis estatutos y mis decretos, yo estableceré para siempre el trono de tu reino sobre Israel, tal como dije a tu padre David. No te faltará varón sobre el trono de Israel. Pero si ustedes o sus hijos se empecinan en apartarse de mí, no guardan mis ordenanzas y mis estatutos que he puesto delante de ustedes, y van y rinden culto a otros dioses y se postran ante ellos, entonces yo expulsaré a Israel de la faz de la tierra que les entregué, y la casa que he santificado a mi nombre la alinearé por completo delante de mí. Entonces Israel servirá de refrán y de objeto de burla entre todas las naciones. Y esta casa será convertida en ruinas, y todo el que pase por ella se asombrará y silbará y preguntará: ¿Por qué ha tratado Yahweh de esta manera a esta tierra y a esta casa? Entonces responderán: Porque abandonaron a Yahweh su Dios, quien sacó a sus padres de la tierra de Egipto, y se aferraron a los dioses de otras naciones para rendirles culto y adorarlos. Por eso Yahweh trajo contra ellos toda esta calamidad. Sucedió después de 20 años que, habiendo Salomón construido las dos casas, la casa de Yahweh y la mansión real, para las que Hirán, rey de Tiro, había suministrado a Salomón madera de cedro y madera de ciprés y oro cuanto él quisiera, que el rey Salomón dio a Hirán 20 ciudades de la tierra de Galilea. Entonces Hirán salió de Tiro para ver las ciudades que le había dado Salomón, pero no le agradaron. Y dijo: Hermano mío, ¿qué son estas ciudades que me has dado? Y las llamó tierra de Kabul hasta el día de hoy. El rey Hirán había mandado al rey Salomón 120 talentos de oro. Esta era la porción del tributo que el rey Salomón había impuesto para la construcción de la casa de Yahweh, su propia mansión, y la construcción del muro de Jerusalén, Milo, Azor, Megiddo y Gezer, porque el faraón rey de Egipto había subido a tomar por asalto a Gezer y le había prendido fuego, y a los cananeos que habitaban en la ciudad los mató, y les dio por regalo a su hija, la mujer de Salomón. Luego Salomón reconstruyó Gezer y Bet Jorón Baja, Balat Tadmor, que se encuentra en la región desértica, y todas las ciudades de almacenaje con que contaba Salomón, las ciudades para los carros, las ciudades para los jinetes, todo cuanto le plació construir en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su dominio. Y a toda la gente que sobrevivió de los amorreos, de los heteos, de los fereceos, de los heveos, de los jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, a sus descendientes que sobrevivieron después de ellos, a quienes los hijos de Israel no pudieron exterminar, Salomón los sometió a pagar tributo hasta hoy. Pero a los hijos de Israel Salomón no los sometió a servidumbre, pues estos eran hombres de guerra, sus siervos, sus príncipes, sus valientes,
los comandantes de los carros en sus jinetes. Estos eran los que estaban a cargo de la obra de Salomón, 550 que supervisaban a la gente y a los que trabajaban en la obra. Entonces la hija de Faraón subió desde la ciudad de David a la casa que le había construido Salomón. En ese tiempo él edificó Milo. Cuando Salomón terminó la casa, ofrecía 3 veces por año holocaustos y ofrendas de paz sobre el altar y quemaba incienso sobre este en presencia de Yahweh. Además, el rey Salomón construyó un barco en Ezión-Geber, que está cerca de Eilat, a la orilla del Mar Rojo en la región de Arad. Y el rey Irán envió a sus siervos en el barco, marineros expertos en el mar con los siervos de Salomón, y ellos fueron hasta Ofir y tomaron de allí oro, 420 talentos, y los trajeron al rey Salomón. La reina de Saba se enteró de la fama de Salomón a causa del nombre de Yahweh y vino para probarlo con cuestiones difíciles. Ella llegó a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, con una gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando vino ante el rey Salomón, lo puso a prueba con todo lo que ella tenía en su corazón. Y Salomón le dio a conocer todo, y nada hubo tan difícil que el rey no pudiera explicarle. Al ver la reina de Saba toda la sabiduría de Salomón, el templo que había construido, las viandas en su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte, el atavío de sus ministros, el atavío de sus coperos, los holocaustos que se ofrecían en el templo de Yahweh, se quedó sin aliento. Luego dijo el rey, era verdad lo que había escuchado en mi país respecto a tus palabras y a tu sabiduría. Yo no creí esto hasta que llegué y lo vi con mis propios ojos y he aquí que no se me había contado ni la mitad. Tu sabiduría y tu prosperidad son mayores de lo que había escuchado. Dichosas tus esposas, dichosos también son tus siervos que están delante de ti continuamente y escuchan tu sabiduría. Bendito es Yahweh tu Dios, que se complació en ti para ponerte en el trono de Israel a causa del eterno amor de Yahweh por Israel y te hizo rey para que practiques el derecho y la justicia. Entonces ella entregó al rey Salomón 120 talentos de oro, una cantidad muy grande de especies aromáticas y piedras preciosas. Jamás llegó una cantidad tan grande de especias aromáticas como la que la reina de Saba obsequió al rey Salomón. Las naves de Irán que transportaban oro de Ofir trajeron también de Ofir una gran cantidad muy grande de madera de sándalo y piedras preciosas. Y con la madera de sándalo el rey Salomón hizo adornos labrados para la casa de Yahweh y para la mansión real y arpas y cítaras para los cantores. Jamás llegó ni se había visto una cantidad tan grande de madera de sándalo hasta este día. Y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y había pedido, además de lo que él le había concedido de acuerdo a la generosidad del rey. Y luego regresaron marchándose a su país ella y sus siervos. El peso del oro que ingresaba para Salomón era de 666 talentos de oro, aparte del que los artesanos, aparte del de los artesanos y el de los negocios de los comerciantes, el de todos los reyes de Arabia y los gobernantes de la región. Además, el rey Salomón hizo 200 escudos de oro refinado, utilizando 600 minas de oro para cada escudo y otros 600 escudos de oro puro, habiendo utilizado 300 minas de oro para cada escudo. Luego el rey los colocó en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil y lo recubrió de oro de Ofir. Luego le puso 6 gradas al trono. La parte alta del respaldo del trono era redonda y tenía soportes para los brazos a ambos lados del asiento y 2 leones de pie a cada lado. Además había 12 leones de pie a cada lado de las 6 gradas. Nunca se hizo algo parecido para ningún reino. Todos los utensilios del servicio del rey Salomón eran de oro, y todos los utensilios de la casa del bosque del Líbano eran de oro puro. La plata no tenía valor alguno en la época de Salomón, pues el rey tenía en el mar la flota de Tarsis junto con la flota de Irán
y cada 3 años la flota de Tarsis volvía transportando plata, oro, elefantes, monos, pavos reales. El rey Salomón pues superaba a todos los reyes de la región en riqueza y en sabiduría. Y todos los reyes de la región procuraban visitar a Salomón para escuchar la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y año tras año, cada uno le traía su presente, objetos de oro, artículos de plata, vestiduras, armas, perfumes, caballos, carruajes tirados por caballos y mulas. Así el rey Salomón acumuló carros y jinetes y llegó a tener 1.400 carros y 12.000 jinetes y dejó los carros en las ciudades, pero dejó algunos de ellos con el rey en Jerusalén. El rey Salomón hizo que la plata fuera tan común en Jerusalén como las piedras, e hizo que los cedros fueran tan tantos como los sicómoros en la llanura. La importación de caballos para Salomón era desde Egipto, y el pago que recibían los mercaderes del rey era según lo que compraran. Un carro se importaba desde Egipto por 600 ciclos de plata y un caballo por 150. De esta manera, muchos eran exportados a los reyes de los Eteos, de los reyes de Edom, por medio de ellos. Amén. Dios, te damos gracias en esta hora por habernos permitido estar aquí este rato leyendo tu palabra, Señor, acordándonos de esos prodigios grandes, asombrosos que hiciste por mano de tu siervo Salomón, Señor. Cómo le diste sabiduría y le prosperaste en tu reinado, Señor. Danos también sabiduría a nosotros para vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor, en esta generación en la que estamos viviendo. Presentamos este día y esta semana en tus manos, Señor, y te pedimos que nos ayudes, que nos guíes, Padre bendito, que nos orientes en todo, Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda ayudar, Señor, para tomar las mejores decisiones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.